Les doy una muy mojada, acuosa bienvenida a este cuarto episodio del Seminario de Filosofía Callejera, porque, bueno, al menos en el caso de la Ciudad de México y buena parte del país y tal vez del mundo, pero dejémoslo por lo pronto, en la Ciudad de México ha estado lloviendo y ha estado lloviendo fuertísimo. El domingo llovió durísimo cuando pensábamos que ya había pasado de la tormenta. Este, pues ahora ahí les va el granizo, ¿no? Y anoche, yo estoy grabando esto un martes 12 de agosto, llovió en la madrugada bastante fuerte, ¿no? Entonces, a algunos ha afectado poco, mucho, a todos en general en esta ciudad, que cuando llueve se hace un caos por la problemas de infraestructura de todo tipo, en drenaje, incluso en capacidad de reacción de las autoridades, y no se diga en el transporte público, ¿no? Que ya saben que nuestra señora jefa de gobierno, Clara Brugada, que por cierto brilla por su ausencia, porque ella está simplemente pues para atender cuestiones sociales, ¿no? Todo lo de su agenda, de su agenda de las élites globalistas está perfecto, pero ya cuando tiene que actuar, ahí se ve su tremenda incapacidad, ¿no? Pero bueno, dejemos eso. No es simplemente a los que han estado afectados de una u otra manera, pues les mandamos todas las bendiciones posibles, que Dios los ayude a salir adelante, a recuperarse de lo perdido, gente que ha perdido sus cosas, sus pertenencias, y que los cuide, ¿no? Que en general pues de no tener alguna afectación mayor, ¿no? Sobre todo en la cuestión de la integridad física. Así es que, bueno, iniciemos esta cuarta sesión bajo la custodia de nuestro de San Miguel Arcángel. Cambié, al principio decía bajo la mirada protectora, pero esa palabrilla de protección, y la verdad es que me harta, me fastidia. La gente la usa para todo en la cuestión de lo espiritual, porque si se fijan, la gente quiere protección, pero no quiere santidad, no quiere ningún compromiso. Se va haciendo, yo tengo una crucecita, un pequeño crucifijo, y es el escapulario de Nuestra Señora del Carmen, que me regalaron hace poquito, pero nada más, pues, ¿no? O sea, las cosas no sirven si no las activas a través de la oración, a través de la misa y demás. No son talismanes, no son amuletos, pero funciona. Pero si te cuelgas esas cosas horrendas de sus cosas santeras, pues sí, ahí consagras tu vida a Satanás. Aunque sabemos que los santeros siempre tienen esa argucia, ¿no? Del no es malo, no es malo, ¿no? Depende para qué lo uses. O sea, que sí es malo, ¿no? O puede ser malo. Será malo, pues no. Pero ese no es el tema de hoy. Eh, Fíjense una cosa importante. Vamos a partir de un ejemplo. Eh, es una experiencia paranormal, ¿no? Bueno, supuestamente paranormal, es un grupo en redes sociales que trata en donde pues se ventilan, se hablan este tipo de experiencias. Entonces dice alguien, ayer me pasó algo muy raro y sin explicación. Resulta que estaba haciendo una meditación sobre cómo sanar a mi niño interior. Estaba en eso, con los ojos cerrados, acostada en mi cama. Evidentemente es una mujer, y una mantita en mis pies, cuando de pronto jalaron la manta y un pie se me rebotó. Abrí los ojos y no había nadie. Es algo inexplicable. Este tipo de casos son muy frecuentes, pero como les he platicado, o sea, las variantes son infinitas. O sea, tú puedes estar sentado, o puedes estar parado, o puedes estar con los ojos abiertos, o puedes estar con los ojos cerrados, o puedes estar dormido, o puedes estar despierto, puedes estar enojado, puedes estar lo que sea. Así, y de todos modos se producen ese tipo de eventos, ¿no? De experiencias sobrenaturales, paranormales, como cada quien quiera llamarles. Pienso que cuando estamos hablando de una experiencia, digamos, sobrenatural o paranormal, o en el nombre que le dé cada quien,
que se entiende que de acuerdo incluso a la época pueden utilizarse diferentes términos, se refiere de alguna forma a esos episodios o a esas experiencias, esos eventos que no tienen una explicación lógica desde nuestra lógica cotidiana, humana, terrestre, material. O sea, desde esa lógica, este vaso, vamos a suponer que aquí lo estoy poniendo en la mesa, este vaso no puede moverse, no hay forma de moverlo. Eh, a menos de que yo lo mueva, a menos de que tiemble, a menos de que una fuerza física, como puede ser el viento, como puede ser que si llega el perro y mueve la mesa, o el gato la tira de un zarpazo, etcétera, qué sé yo. Pero de otra manera, no se va a mover. O sea, la rotación de la Tierra o cosas así no la van a mover. Tiene que haber una fuerza física. Entonces, cuando estamos hablando de un evento paranormal, sobrenatural, es que este vaso, ¿no? Bueno, aquí lo pondré en la mesa, ahí está la mesa, este vaso no puede moverse, pero que sí se mueve sin que haya digamos, ese elemento físico, conocido, digamos, aunque está de más, creo que esto de conocido. Entonces, sin ese elemento, alguna adición, o sea, sin ese elemento físico, entonces estamos hablando de algo sobrenatural, no más allá de la naturaleza material que conocemos con nuestras leyes físicas, ¿no? Que incluso no son dadas por los sentidos, o sea, no necesitamos ir a la escuela ni obtener un título de físicos como para saber que las cosas que están fijas sobre el piso no se mueven a menos de que haya un agente físico que las mueva o que las mueva o que mueva el piso, y el piso es el que, como un terremoto, por ejemplo, ¿no? O una explosión, algo así. Entonces eso es algo paranormal, que no es normal, más allá de lo normal, o que no es natural, pues, ¿no? Entonces, estamos diciendo la variabilidad de los fenómenos es infinita. Puede ser lo que ustedes quieran. Y no solo precisamente de un movimiento, sino de que alguien los tocó, o de que alguien les dijo algo al oído, o en un sueño, o en una advertencia, como habíamos hablado, ¿no? Del famoso digamos, ente obscuro que se aparece en los sueños, pero que también lo hace despierto, o sea, estando despierto, en los cuales las personas llega, hace un acto de presencia, a veces, o sea, a mí me han dicho muchas veces, vi una sombra, a veces ciertamente de reojo, es cierto que uno puede imaginarse cosas, o nuestra percepción puede ser un tanto engañosa, o no, o simplemente es así como una percepción que ustedes no alcanzan a verificar, ¿no? O sea, a lo mejor fue simplemente, sí, en efecto, una sombra, pero no una sombra de algo paranormal. A lo mejor fue algo, pues, un reflejo, una sombra del piso. Yo, por ejemplo, tengo un piso que está hecho así es un linoleum, y que hay varios cuadritos, es así de esos cuadritos. Alguno parece así como verdecito, como tipo color menta, otros más blancos, grisáceos, y hay unos grises oscuros. Entonces, pues evidentemente en ese juego, en ese mosaico de colores, pues puede haber muchísimas, sobre todo de reojo, ¿no? Con el rabillo del ojo puede haber muchísimas cuestiones, ¿no? Que uno puede, en efecto, pues no digo imaginar, ¿no? Pero que puede dar esa impresión, pero que a final de cuentas no pasa de ahí. Pero en el caso de lo que sí es real, aunque sobrenatural, aunque paranormal, pues esa famosa sombra con esa túnica, con esa capucha, ¿no? Obscura, ese ser que no tiene ojos y que tiene así como una especie de huecos donde van los ojos, pero igual esa criatura puede manifestarse de muchísimas maneras, ¿no? Puede ser la llorona, el chupacabras, un duende, un extraterrestre estilo Jaime Maussan, puede ser o sea, cantidad de cosas, e incluso esos, esos fenómenos y esos personajes pueden estar a la usanza
perdón, digamos que adaptarse a la cultura del entorno social. O sea, por ejemplo, los irlandeses son mucho de esa cultura de los duendes, ese duende. Y fíjense, o sea, el duende encarna esa parte pecaminosa, ¿no? El duende borrachín, el duende perezoso, pues, habrá de varias. ¿Por qué sé que los duendes son entes malignos, son entes demoníacos? A mí me platicaron, bueno, primero porque primero, tan fácil, porque son seres de lo paranormal, ¿no? O sea, no existe así como los gatos o los perros o no sé, ¿no? Lo que ustedes quieran, ¿no? Las ballenas. En un hombre, una persona, ya o sea, con bastantes problemas de alcoholismo, que él veía como los duendes que salen, o sea, no precisamente en su borrachera, él veía duendes salir de su closet, por ejemplo, ¿no? O sea, te van a atormentar, incluso puede ser de una forma así como un tanto amistosa. Simplemente el hecho de que se te pare un duende encima ya implica necesariamente que se te mueve el tapete. O sea, que tus conocimientos, tus creencias, eh, ya vienen, se desploman, se resquebrajan. Solo hace falta que tú veas algo así para que entonces empieces a dudar si lo que tú crees es verdad o mentira, o si estás en tus cabales o estás al borde de la locura. Y es ahí como justo cuando te empiezan a empujar, o sea, los entes demoníacos tienen esa extraordinaria capacidad que, aprovechándose de una vulnerabilidad del ser humano, de un entorno, de una situación, de una condición de pecado, etcétera, ¿no? O sea, decir, cuenta la condición del ser, de la persona en un momento específico. ¿Qué tiene que pasar para que te vengan a aterrorizar los duendes o las sombras negras o o todo tipo de demonios? Bueno, pues es desde luego que responde a una realidad de una persona que tiene, curiosamente, la realidad física, mi vida, la vida que yo llevo, la lejanía con Dios, mi contubernio con las entidades demoníacas, por ejemplo, van a estar influidas o van a influir, perdón, en la naturaleza, la presencia de este tipo, la vivencia de este tipo de experiencias paranormales, ¿no? Y entonces, insisto, el tipo de fenómenos puede ser variadísimo. O sea, lo que a ustedes se les ocurra, ¿no? A veces, como he dicho en muchas ocasiones, el demonio haciéndose pasar por bueno, haciéndose pasar por ángel de luz, a veces hasta cometiendo pues la herejía, la estupidez, ¿no? Pero no tiene límite de hacerse pasar por Dios, ¿no? Como ocurre pues en tantísimas culturas, ¿no? La cultura azteca, los hindúes o hinduistas, los musulmanes, ¿no? Que tienen dioses apócrifos y, o sea, que en realidad adoran al demonio. Eso ya he hablado, hay 40 podcasts aquí en donde puedo hablar sobre eso. Esperen mi libro próximamente, donde explico bien toda esta cuestión, pero que es algo que que siempre he hecho, no tiene una explicación, no es una cuestión política, a mí no me interesa, en este entorno no me interesa la política para nada, ¿no? Y fíjense este caso, o sea, seguimos en este caso, ¿no? Está esta mujer tratando de escarbar de meditar acerca de su niño interior. Un punto, el niño interior no existe. No existe tal patraña, es una de las tantas patrañas de la psicología. No existe el niño interior, a menos de que estén embarazados.
ya de meses, pues, ¿no? O sea, es decir, ya como de 6, 7, aunque las abortistas digan, lo nieguen, bueno, pero pues si ya alguien de 6, 7, 8 meses, pues ya puede, o sea, si nace, nada más es cosa de darle una mamila unas semanas y unos meses y al rato ya anda caminando, ¿no? Eh, entonces, no existe tal niño interior. Eso no quiere decir que en nuestra naturaleza, en nuestra personalidad, en nuestro ser, no quepa esa condición lúdica de, si ustedes se quieren, a veces un tanto infantil en nuestra capacidad de gozar y de disfrutar eh, inocentemente de la vida, ¿no? Porque hoy existe un infantilismo en nuestra sociedad que tiene que ver no por el amor a la infancia, sino por una forma de rehusarse ante la vida, ante los retos y ante todo eso que implica la vida adulta. Entonces, no, yo no quiero de hecho lo vemos mucho en los memes, ¿no? Esta cuestión del pues de lo difícil que puede ser enfrentar la adultez. Algunos prefieren, por ejemplo, tener gatos a tener hijos, ¿no? O formar familias. Eso es parte de esta campaña, de una agenda global, de la élite globalista, de desprestigiar a la familia para que no te reproduzcas, para que no tengas hijos, que tiene que ver con su histérico ecologismo, entre otras cosas. Estaba viendo una publicación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la UACM, y hay una campaña, ¿no?, para dignificar la menstruación. O sea, eso quiere decir en estos papanatas, ¿no?, que son los burócratas y son las burocracias educativas y los rectores y los directores y muchos de esos profesores aplastados en sus cubículos, ¿no? O sea, eso quiere decir que hay una menstruación indigna, ¿no? O sea, que en sí la menstruación puede ser indigna, ¿no? O sea, es decir, es ser imbécil, ¿no? ¿No? O sea, pero ¿en qué condiciones puede ser indigna? Porque tienes un dolor, porque te manchaste, porque a lo mejor no te alcanza para comprar una caja, una bolsa. Eso es indigno. O sea, que una chica se manche en su menstruación, eso es indigno. O sea, su condición natural, su condición ya de mujer, su condición, su capacidad reproductiva, por estos idiotas, considera por estos idiotas, es algo indigno. Y es ahí, entonces, cuando nos vamos reprochando, eso también es sobrenatural, eso es paranormal, ¿no? Que yo me vaya reprochando de lo que yo soy, de lo que Dios ha decidido para mí, de cómo soy, con dos brazos, o sea, que además incapaz de mover este objeto solo con la potencia de la mente, porque se cree esa patraña. Es que todo es mental, ¿no? El poder de la mente. No, quítense de eso. Su mente no tiene una capacidad curativa. Su mente no tiene una capacidad para mover objetos. Todas esas tonterías pues es que es muy de la psicología cognitiva y esta de este rollo de Jacobo, ¿cómo se llama el amigo de Pachita? Se me olvidó, iba a decir el apellido de un futbolista, ahorita lo busco. Que todo está en la mente. O sea, vemos duendes aparecer, o al chupacabras, o a la llorona, o a la sombra esa que viene y nos dice te vas a morir, o cuando dormimos y viene a aterrorizarnos el demonio, y todo lo queremos ver como una cuestión de la mente, una cuestión del estrés. O sea, ¿cuándo me voy a cansar de hablar de esos temas? Nunca, cuando se cansen ellos. Cuando los idiotitas satánicos dejen de pensar que la menstruación de la mujer, bueno, obviamente de la mujer, ¿no? Aunque quiera yo, aunque lo decrete en la mañana, pues yo no puedo menstruar, ¿no?
El reprocharse contra nuestra naturaleza, reprocharnos contra nuestra condición humana, incluso con nuestra fragilidad. Vemos ante la lluvia, ¿qué podemos hacer más que de repente, pues ya que el alcalde no se aparece, solo tenemos llenos de alcaldes y alcaldesas influencers que solo salen son como generadores de contenido, ¿no? En el fondo, en un alcalde hay un generador de contenido, un influencer. Pero ya cuando viene un problema de verdad, entonces ahí te das cuenta lo incapaz que es, ¿no? ¿Dónde está Clarita Brodeo? De plano yo ni he escuchado de ella, ¿no? Entonces ahí vemos nuestra fragilidad ante la fuerza, ante la violencia, ante la furia de la naturaleza. ¿Qué tenemos que hacer? Put, no sé, no salir de casa, pero ¿y si estamos fuera y si estamos en el metro, cómo le hacemos? ¿Y si estamos atrapados en el coche? ¿Y si es la casa la que se nos empieza a inundar? ¿Y si qué hay? Rezarle, ¿no? ¿Qué otra? A la vieja usanza, a la vieja escuela, y agarrar un balde, una cubeta, algunas bandejas y a darle, ¿no? Y al otro día resignarte, poner las cosas a secar y trapearle, barrer, sacar basura y poco a poco que las cosas vayan regresando a la normalidad. Esa es la condición humana, de una fragilidad ante en este caso ante la furia de la naturaleza, ¿no? Ante las inclemencias del tiempo, que también lo puedes ver en un incendio, también lo puedes ver en un terremoto, en un huracán, etcétera, ¿no? Entonces, ir contra nuestra naturaleza de reprocharnos, bueno, pues es que yo menstruo, ¿no? Pues es que yo ¿no? Eso también me parece indigno. Que como he dicho siempre, ¿no? Lo que quieren es dejarnos solitos, ¿no? Para que ese ser que se aparece por ahí, que me está atormentando, ya platicaba el caso de mi amigo el víbora, que la noche prácticamente se le cuelga en las paredes, ¿no? Y no es, no puede ser, eso sería antinatural, no puede ser que tú tengas un demonio con el cual tú lleves una relación cordial, porque esa no es la naturaleza del demonio. El demonio viene a aterrorizarte, a torturarte. Tú puedes medio así como que, pues es ese, ¿no? Pero de todos modos, o sea, va a ir quebrantando tus nervios, tu paz. De entrada, lo primero que va a trastocar, a quebrantar, es tu paz. Entonces, vemos todas estas cuestiones, o sea, que las debemos de ver en perspectiva, de manera global. No, o sea, si las tratan de una forma escindida, o sea, decir, bueno, nada más tomo esto para yo darle mi explicación, ¿no? Entonces no va a funcionar. Tenemos que ver estos fenómenos a la luz de la complejidad, porque si no, no funciona. O sea, si ustedes van y quieren que un psicólogo que no sabe nada sobre muchísimas cosas, que un psicólogo les explique esto, no va a poder. O sea, todo lo va a terminar diciendo, es que es estrés, ¿no? O sea, el demonio viene a torturarte en la noche. Se te trepa encima, no puedes dormir y cuando puedes dormir, ahí lo tienes, ¿no? Y entonces el psicólogo o todos esos aprendices que hay en las redes sociales y te dicen, es que es estrés. Bueno, fíjense esto. Entonces, estamos en el caso de esta persona que se le movió por ahí, se movió el pie, le jalaron la manta, etc. Y entonces aparece, a mí me hizo un comentario, yo le hice un comentario a esta persona, es que a menos que estés embarazada, el niño interior no existe, ¿no? Récele, pero el problema es que no quieren rezar, el problema es que no quieren ir a misa. O sea, el problema es que están en un combate de lucha grecorromana con el demonio y así quieren estar. O sea, prefieren ir a las limpias, a la lectura del tarot, que esa es la cosa. La variabilidad de los fenómenos es múltiple.
los personajes que se aparecen en esos eventos paranormales es infinita. Pero los que pretenden resolverlo también. Sanadores espirituales, cuánticos, la cosa de las chakras, de las energías, el reiki, la yoga, la meditación trascendental, el esto, el otro, aquello. Es igual, o sea, no digo infinito, pero también su número y sus formas para resolver lo mismo. Ojo con una cosa, aunque se les aparezca una sombra, o el mismo demonio, o esto, de todo, es lo mismo. Es lo mismo, puede, o sea, el demonio, una de las acepciones del demonio es su condición de embaucador, de tramposo, de mentiroso, de embustero. Entonces, se va a aparecer en mil formas, pero es el mismo demonio, o los mismos demonios hay muchos, los mismos sirvientes esclavos de Satanás, idiotas traicioneros de Dios, ¿no? Que creen en su estupidez. O sea, esa parte, ¿no? Que dicen que Satanás es muy inteligente, no lo es, no lo es. Tiene mucha información y mucho poder. Y como todo estúpido, cuando tienes, como muchos políticos, o como muchos hombres de negocios, cuando tienes tanto poder y tanta información, ¿qué haces? Sandeces, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué digo que no es inteligente? Porque nadie puede vencer a Dios, nadie. Y entonces, insisto, es el mismo. O sea, si les tronó, fue un ruido por allá, si se cayó la botella esa, si les aventaron esto, si les movieron la manta, si les jalaron la cobija, si les cerraron, si se apagó o se prendió la luz de la cocina. Si, es lo mismo, es lo mismo, es el mismo demonio haciendo cosas de demonios, el demonio portándose como demonio. Y entonces vienen los sanadores cuánticos, los curanderos universales, los físicos espirituales. Se van a poner nombres rimbombantes que igualmente para quién creen que trabajan. Para el demonio. Y que les van a hacer creer que eso que les pasa no tiene nada que ver con el asunto espiritual. Acá, hijo, ¿no? Vean lo que me contestó una señora. Dice, dice, me quería echar del grupo, ¿no? Porque decía que, aquí está, ¿no? Dice, ¿qué te parece si investigas un poco? Me dice ella muy ufana. Dice, creo que estás en la página equivocada. Bueno, eso me lo escribió. El tono se lo estoy dando yo de gratis. Dice, esta página es eventos paranormales y siempre aparece alguien queriendo imponer sus creencias religiosas. Mire, doña Zoquete, fíjense nada más. O sea, quiere decir que estos zoquetes, ¿no?, piensan que el mundo de lo paranormal no tiene nada que ver con la religión. O sea, pero puedo decir muchas cosas, ¿no? Me puedo reír, puedo llorar, La ignorancia de la gente es tremenda. O sea, estamos hablando de una cuestión, cuando tú hablas de la religión, evidentemente estás hablando de la religión verdadera, ¿no? De la única religión verdadera, la Iglesia Católica Universal. Cuando estamos hablando de la religión, estamos hablando de Dios, estamos hablando de Jesucristo. Si doña Papanatas leyera un poco la Biblia, vería un capítulo, un versículo y otro, y otro, y otro, en donde Jesucristo exorciza demonios, los corre, los ahuyenta, los somete, los elimina, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. O sea, el pensar que
lo paranormal, lo sobrenatural, como ustedes le quieran llamar, no tiene que ver con lo religioso. Bueno, es una combinación entre ser estúpido, ¿no? Y muy ignorante, por cierto, y además, igualmente, estar trabajando para Satanás, para ese demonio que tienes aquí en la oreja, trepado aquí en el hombro, por eso tienes dolor de espalda, ¿no? De columna, y de tantísimos dolores, que te está diciendo, eres buena persona, no necesitas ir a misa. Mira, regálale lo que te quedó de tu torta de la mañana, regálaselo a ese pobre infeliz. Después te burlas del pobre infeliz, ¿no? Y le dices a todos, soy buena persona, soy buena persona sin necesidad de creer en Dios, sin necesidad de creer en la iglesia, de ir a la iglesia. Ahí están los peores, son los católicos, ellos son pederastas y bla, bla, bla. Entonces es lo mismo, no, esto no tiene nada que ver con Dios, son fanáticos, no, entonces esto tiene que ver con otras cosas, con las energías, con las constelaciones, yo soy sanador cuántico, y todas esas estupideces. ¿Por qué? Porque están empecinados en que no hay dos caminos, solo hay dos caminos, el camino de Dios del cual nadie puede quedar exento. Si, y dos, el camino de Satanás, el del infierno, del cual nadie está exento. Nadie es ajeno a Dios, nadie es ajeno al demonio, nadie. Pero ellos insisten en que hay un tercero y si se puede, un cuarto camino. No, oye, ¿qué viste que en la noche llegó, tienes parálisis del sueño, ¿no? Hay todos los estúpidos diciendo parálisis del sueño y parálisis del sueño. Es que es estrés, amiga, no, amigo, no es estrés. Sí, ajá, ¿no? Y entonces vamos, o sea, empeñados en ese asunto de que hay un tercer camino. No, esto no tiene que ver con el doctor satánico, esto no tiene que ver con Jesucristo, esto no tiene que ver con Dios, esto no tiene que ver con el diablo, esto no tiene que ver con el cielo, esto no tiene que ver el infierno. No hay más que dos caminos. Y le pueden patalear y nos vemos afuera del metro que ustedes quieran para debatir. Tengo ahí más de 30 no de podcast, no, y podemos hablarlo claramente. No existe un tercer camino, mucho menos un cuarto y un quinto. Solo existen dos. Y dijo Jesucristo, si no estás conmigo, estás contra mí. Entonces, si existe según tú, o según ustedes, o según ellos, si existe un tercero, o un cuarto camino, o un quinto, con doña Pasamarota, ¿no? Que dice, no, no vengas a imponer tus... Yo cuando le he ido a tocar a su casa, pues ni que fuera yo testigo de Jehová. Entonces, si existiera más de dos caminos, entonces Jesucristo es un charlatán. Y saben una cosa, no lo es. ¿No? Ni le busquen por ahí a pensar que ustedes, por encima de Jesucristo, pueden tener la razón. Porque a mí, pobre infeliz, ¿no? Pero cada que piensen que existe un tercero, un cuarto, un quinto camino en donde no tiene que ver Dios, el demonio, cielo, infierno, salvación, condenación, o sea, en esa dualidad, en esos dos, si ustedes piensan que existe un tercero, piénsenlo bien de a quién están contradiciendo. Y como he dicho en muchísimas ocasiones, no existe la persona atea. Eso no existe. Si tú rechazas a Jesucristo, automáticamente el ente maligno te afilia en sus filas. No necesitas llenar ninguna solicitud, no necesitas firmar un papel, llevar tu CURP, tu INE, nada. Te afilia de inmediato. No existe el Estado laico. No existe. Todos ellos, prácticamente todos, salvo excepciones, todos los gobernantes han estado en todas partes del mundo adscritas, consagradas al demonio. Desde que el hombre es hombre, ¿no?
no pierdan la oportunidad de leer Los brujos del poder de Gil Olmos, ¿no? Él mismo se sorprende de toda la porquería que encontró. Entonces, el ateísmo, el Estado laico es uno de los inventos de Satanás, ¿no? Para hacernos creer que no, aquí no tiene nada que ver eso, ¿no? Vean a la demoníaca Sheinbaum o a Clarita Brugada, pero ojo también con esto, no es de izquierdas o derechas, no se crean, no sean ingenuos católicos que pensamos que existe, ¿no? En la derecha nuestra salvación, porque los izquierdosos, los zurdos mugrosos, como les dice Laje, son satánicos, también son satánicos los de derecha. El México independiente prácticamente ha estado gobernado principalmente por masones, y los masones son satánicos, ¿no? Ahí están, son hasta documentos oficiales. Entonces, llega el curador cuántico, ¿no? El sanador espiritual que te agarra, o el que te alinea los chakras, ¿no? Y andas tú yendo al llamado de Satanás, yéndote a la montaña y abrazando árboles y te ponen esto y te ponen el otro y te ponen imanes antes eran ventosas, ¿no? Antes eran hierbas, huevos, siguen siendo, ¿no? Lectura de cartas. Al ser humano le encanta revolcarse con el demonio. Simplemente les dice Dios, Dios nuestro Señor, Yahvé, dice, ora, solo eso. ¿Cuáles son los mensajes de la Virgen María? Tienen que rezar, tienen que orar, tienen que hacer penitencia, tienen que portarse bien, tienen que ir a acercarse a mi hijo, porque así lo dice, mi hijo está muy enojado con ustedes, ¿no? Y ella trata, ¿no? De que el brazo pesado de la furia de su hijo, porque sí, ¿qué creen? Nuestro Dios también, ante nuestras asquerosidades, también desata su ira. Si les gusta o no les gusta, bueno, es que lo que les guste o no les guste, eso no tiene ninguna importancia. Su opinión, si no está basada, o sea, si es una opinión así como de redes sociales, ¿no? Decir, no vengas a imponer tus fanatismos religiosos. Si es que todo mundo sabe la alineación de la selección mexicana, todo mundo sabe cómo debe de manejarse el dólar o cómo sabe resolver el conflicto Ucrania-Rusia, todo el mundo sabe cómo resolver el conflicto Israel-Gaza. Si es ese tipo de opiniones, no, esa opinión no sirve de nada, a nadie le debería de importar lo que tú dices o lo que él, si no es una opinión bien investigada, bien profunda, bien contrastada, incluso desde las facultades, o sea, tantísimos libros que no sirven de nada, que los puedes tirar y no va a servir de nada, ¿no? Sí, incluso muchos de ellos libros de ciencia y muchos de ellos libros de filosofía sobre todo, ¿no? Que no tienen la menor idea de lo que están hablando. Y entonces ahí vamos, ¿no? A la yoga, todo menos, líbreme Dios, pararme en misa, ¿no? Todo menos confesar mis pecados, ¿no? Porque además todo está en la mente. Eso es, aparte de absurdo y de estúpido, es pensar, es ese ser engreído, orgulloso, de que los objetos se pueden mover por mi mente. Si se mueven, es que el demonio te dio una ayudadita, nada más. Si tú eres Pachita, Jacobo Greensberg, y puedes hacer ese tipo es porque el demonio te dio otra ayudadita. Porque a Dios, o sea, es orar y permitir, si es que esa es su voluntad, suplicar que sane a alguien. Pero, o sea, cuando vas a ver que un santo hace una intervención. También hay otro que creo que es el niño Fidencio, muy famoso, muy después vamos a investigar un poquito más del niño Fidencio. Pero el niño Fidencio, al gran masón demoníaco, rabioso, Plutarco Elías Calles, que masacró a miles y miles de cristianos en la guerra cristera, que prohibió el culto, que cerró iglesias, el niño Fidencio le hace creo que estaba
muy mal de la espalda, ¿no? Pues claro, son los dolores que te causa el demonio. El demonio te va a causar una gran serie de aflicciones. No quiere decir que en el mundo, en el otro mundo, ¿no? En el camino correcto, no existan esos dolores, sea claro, ¿no? Pero una cosa es que quien te los mande sea Dios con una, con una intención, y otra cosa es que quien con otra intención que te la mande el demonio. Entonces, tú vas a ese tipo de cosas pensando que hay un tercer camino o que hay un cuarto camino, porque eres tú y no Jesucristo o no Dios el que tiene la razón. Siguiendo según tú en un ateísmo, en una neutralidad, no existe tal neutralidad, no existe esa neutralidad, es imposible, no es posible una neutralidad, no hay manera de que exista esa neutralidad, ¿no? Estás en un lado o estás en el otro. Bueno, y entonces vas a ver, sí me dijo una colega, una compañera, es que abracé al árbol, ¿no? Y sentí paz, pero ella dudaba, ¿no? Pues, es obvio, yo también me sentiré estúpido de abrazar un árbol, ¿no? Compa, ¿no? Bueno, por lo menos préstenme 3 caguamas para no sentirme tan imbécil, ¿no? Bueno, y te vas a sentir bien. Ve a la yoga, vete y te vas a sentir bien. Ve a lo que te alineen los chakras. Es más, estás estresado, en la noche me visitó el demonio, estoy estresado, estoy esto. Toma, y ahí está el que te dice, ¿no? Es estrés, ¿no? Tómate un tecito de esto, le pones el otro, y te tomas el té. Y es muy posible que hasta con el té te sientas bien. ¿Sabes por qué? Porque el demonio está permitiéndote, haciéndote creer, ¿no? Que lo tuyo es eso que tú crees y no es él el causante. Él es el causante. Él te puede dar paz, pero es una paz provisional, falsa, ficticia, que te va a cobrar. Y además cada vez te tiene más en tus manos. Y puede hacer todo así para que tú veas esos signos, para que tú corrobores de que lo que tú crees es cierto. Pero cada vez te va teniendo más y más y más en sus manos. Entonces, de repente, ¿el Reiki funciona? Sí, claro, ¿no? Pero ¿quién crees que lo promociona? La meditación funciona sí un tiempo, pero ¿quién crees que te está dando esa paz, esa curación, el demonio? Para irte. O sea, primero tú vas entablando inconscientemente, involuntariamente si tú quieres, un vínculo con el demonio. Ya viniste por más a la yoga, ya viniste más, perfecto, ¿no? Muy bien, ¿no? Y ahí renueva tu membresía. Viniste tú solita, ¿eh? Vemos todas las formas estas caprichosas que se hacen a través de la yoga, invocando y consagrándose a las entidades demoníacas hinduistas. Yo no fui por ti, ¿no? Claro, te tiene hablándote al oído y todo, pero él te va a decir, yo no fui por ti, tú viniste. Tú viniste por tus propios pies, viniste en tu propio coche, tú te estacionaste allá afuera, tú pagaste tu mensualidad, tú viniste aquí por mí. ¿Y saben qué? Tiene la razón. Entonces ustedes se van a sentir bien, momentáneamente, pero cada vez van a estar más en el fango, porque esta cuestión de los dolores, de las afecciones, digo, a menos de que sea una enfermedad muy grave, que la puedes desarrollar, un cáncer, un derrame, cantidad de cosas, el gran peligro es que cada vez te va teniendo más en su poder, se va adueñando de lo que él quiere, de tu alma, para poderla en algún momento luchar, pelear, disputar con todas las de la ley y que tú mismo aprendas a rechazar a Dios. Él te está enseñando de una forma muy fina, muy hábil a rechazar a Dios. Ya rechazaste la misa, ya rechazaste la Eucaristía, ya rechazaste a la Virgen María, ya le dijiste que era una fulana cualquiera, que además ni virgen era, ya le dijiste tantísimas cosas a la Iglesia Católica, ya sin investigar lo que realmente ha pasado en el interior
de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es muy importante porque es el instrumento infaltable, insoslayable para que esas élites globalistas controlen el mundo. Por eso Francisco, el Papa Francisco, pues realmente la quería convertir en una ONG, ¿no? Que casi lo consigue. Eh, mm, Entre otras cosas, entre tantas batallas, fue contra la misa tradicional, la misa en latín. Ya se supo, ya se sabe, ya trascendió que toda esa batalla fue a base de una mentira. Supuestamente ellos hicieron una encuesta entre los obispos y esos obispos se pronunciaron en contra de la misa tradicional, pero fue mentira. Entre toda esa encuesta solo hubo un obispo, solo hubo una persona que dijo estar en contra de la misa tradicional por algunas cuestiones que son buenas, que puede confundir a la gente porque no se sabe cuál es la misa buena, ¿no? En realidad también tenemos que rezar y no estoy diciendo una herejía, ¿no? Y no lo digo con mala intención, pero también tenemos que rezar por la conversión de muchos de nuestros sacerdotes, porque muchos de ellos tienen una idea, pero no saben a fondo, no saben a fondo lo que es Dios, no saben a fondo lo que es la palabra de Dios, suelen subestimar al demonio, suelen subestimar al enemigo. Ellos, en la vida que les ha tocado llevar, ¿no? A lo mejor una vida, digamos, un tanto aséptica, han visto ellos muchas cosas, pero a veces no las han vivido en carne propia, las han visto pasar delante de ellos. Mientras que uno que sea, pues digamos que ahí batido en el cochambre, en el chiquero del pecado, de la inmundicia, yo sé de lo que hablo porque yo lo he vivido. ¿Por qué sé que el demonio estaba en mi baño, en el closet, en mi cuerpo, en mi mente, en mis... Pues porque porque gracias a Dios, por gracia de Dios, uno se da cuenta cómo es la vida, con oración, cómo es sin, cómo es cerca de Dios, cómo es lejos de Dios. Entonces te vas a sentir bien, pero lo único que le estás dando al demonio son las armas y estableciendo cada vez vínculos más sólidos para adueñarse de tu alma, porque esa es la cuestión. Esta es una guerra que no se cansan ellos, es una guerra espiritual, que esto simplemente es una especie, digámoslo así, esta vida tan racional, tan lógica, tan material, tan física, ¿no? Simplemente es una prueba, es un ensayo para lo verdadero que es después, o la salvación, si hiciste lo adecuado y lo suficiente para ir de regreso hacia Dios, ser perdonado y ser aceptado por Él. Simplemente es así de simple. Sí, justo como lo dice la Iglesia Católica. Y del otro lado es la condenación. Pero insisto, ya te acostumbraste tanto a rechazar a Dios, a decir, no, bueno, Dios está en todo lugar. No, bueno, yo soy bueno. No, yo no peco. No, Dios es chido. Ah, Dios ni existe. Ah, Dios esto. Ay, pero si los japoneses no son cristianos, ¿no? O los mongoles de Mongolia tampoco son cristianos, ¿no? Y a poco ellos que son tan sabios, ¿no? ¿A poco ellos se van a condenar? Ay, no siento, son puros cuentos de la iglesia. Bueno, ya el demonio te entrenó tanto y tan bien durante lo que vivas, 40, 50, 60, 70 años, que ya a la hora del juicio, a la hora de enfrentar la realidad, estás tan adiestrado y en tu orgullo, en tu soberbia, en tu ego, que lo que hace el alma es ahí mismo rechazar a Dios, arrepentirse, pedir perdón y pedir la misericordia. Y entonces uno toma por su propia cuenta la decisión de condenarse, el sufrimiento eterno, que es algo que no debería de ser una cosa trivial, ¿no? Si el sufrimiento, todo ese sufrimiento que están pasando ahorita, a veces aunque su vida marche bien, porque se siente que algo falta. Sí, fui a mi clase de yoga, pero algo falta. Funcionó 5 minutos. Fui a la meditación, fui a esto, fui al otro, ya escalé el Everest, ya fui a esto, pero algo sigue faltando. Porque como dice San Agustín, el corazón del hombre está inquieto hasta que reposa en manos del Señor. Bueno, pues cuídense mucho, ¿no? Tomen muchas precauciones.
no desperdicien la oportunidad de ir a misa, no hay forma, ¿no? No hay manera de que puedan derrotar a Satanás sin misa, sin Eucaristía, sin confesión, sin procurar una vida santa, ¿no? La palabra es fuerte, pero es esa, ¿no? Una vida virtuosa. Bueno, cuídense mucho, Dios los bendiga, que los proteja de la furia de la naturaleza y sobre todo de la furia del enemigo que quiere condenarles. Cuídense mucho, hasta la vista, adiós.